Bienvenido a este momento de paz, un lugar donde puedes desacelerar, respirar y dejar que tu cuerpo se relaje. Toma una respiración profunda y suéltala lentamente. Siente cómo la tensión comienza a desvanecerse poco a poco. Me alegra que estés aquí, y si disfrutas de este tipo de contenido relajante, siéntete libre de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas las próximas sesiones. Ahora, comencemos nuestro viaje hacia la relajación y la calma. La Tierra en aquel tiempo lejano se parecía a un mundo completamente distinto, no solo porque estaba sumida en la antigüedad, sino porque todo lo que se movía sobre ella era más grande, más profundo y más poderoso de lo que conocemos hoy. El aire era más pesado, los bosques más densos, y los sonidos recorrían el espacio como el eco profundo de tambores lejanos. Los primeros humanos eran solo criaturas pequeñas, delgadas, como un susurro en un mundo que no sabía susurrar. Y, sin embargo, estaban allí, caminando con pasos cautelosos entre las sombras de los gigantes. Los gigantes no eran solo dinosaurios extinguidos, eran una mezcla de criaturas colosales, algunas enormes reptiles que se alzaban como troncos de árbol, otras grandes mamíferos primitivos cubiertos de un espeso pelaje con hombros que sobresalían por encima de las cabezas humanas, y aves gigantes que extendían sus alas por el cielo, haciendo que los humanos creyeran ver un pedazo de la noche volando a plena luz del día. Y pese a este espectáculo imponente, los primeros humanos descubrieron formas de vivir junto a ellos. Sabían que la fuerza no siempre estaba en el tamaño. La fuerza de los humanos residía entonces en su atención, en sus ojos grandes que captaban cada movimiento, en sus pies ágiles que se desplazaban sobre la tierra, con un silencio semejante al del viento, colándose entre hojas. Aprendieron desde el principio a despertarse antes de que lo hicieran las bestias, a moverse cuando las sombras eran lo suficientemente largas para ocultarlos, y a esconderse cuando la tierra comenzaba a temblar bajo pies pesados. En las primeras mañanas de aquel tiempo, la tierra se despertaba con sonidos que no se parecían a nada que conocemos hoy. Un rugido lejano semejante a tormentas, pero proveniente de un ser enorme atravesando el bosque. Gritos en lo alto, emitidos por un ave con alas tan anchas como un río. El murmullo de aguas escuchable a grandes distancias, pues los valles eran más profundos, los ríos más anchos, y corrían con fuerza. En medio de todo eso, los primeros humanos salían de sus pequeñas cuevas, portando simples palos de piedra, buscando raíces comestibles, o siguiendo rastros de insectos gigantes que consideraban un festín. Su relación con los gigantes era mezcla de miedo y entendimiento, no un miedo que los paralizara, sino un miedo alerta que hacía que cada paso fuera calculado, y no era un entendimiento completo,
sino lo suficiente para sobrevivir. Sabían, por ejemplo, que la criatura enorme de cuello largo no se fijaba en ellos. Ocupada con las copas de los árboles, y que el depredador de cola corta, que se movía como una espada sobre la tierra, atacaba todo lo que veía. Observaban, memorizaron, aprendían, hasta que llegaron a conocer la rutina de esos gigantes como uno conoce la palma de su mano. Y algunas noches, el cielo mismo se convertía en parte de la historia. La luna brillaba sobre las tierras antiguas como una enorme piedra blanca, reflejando su luz sobre los cuerpos de los gigantes, que parecían fantasmas moviéndose lentamente. Mientras, los humanos se agrupaban alrededor de un fuego pequeño, insignificante en ese mundo, pero suficiente para crear un círculo de seguridad. Contaban historias, no solo por diversión, sino para advertir a los pequeños: no se acerquen al río por la noche. No sigan huellas grandes aunque parezcan inofensivas. Si la tierra tiembla, no mires atrás, solo escóndete. Esas historias eran leyes de vida. Con el paso del tiempo, los humanos desarrollaron una extraña relación con esas criaturas. Veían en ellas fuerza, y en la fuerza, sabiduría. Sentían que habían existido en la tierra miles de años antes que ellos, y que conocían secretos que ellos ignoraban. Incluso cuando la muerte visitaba a su grupo, enterraban a los muertos lejos de los caminos de los gigantes, como si respetar esa fuerza asegurara paz incluso después de partir. Hubo un día especial que la memoria antigua no olvidó. Un día apareció una criatura que el hombre nunca había visto antes. Era tan enorme que su sombra por sí sola podía engullir a toda una tribu. Se acercó a las viviendas humanas y no emitió sonido alguno, solo un profundo soplo semejante al exhalar de una montaña. Los humanos creyeron que su fin estaba cerca, pero la criatura pasó como si los viera solo como insectos pequeños, sin amenaza ni utilidad. En ese instante, los humanos comprendieron algo importante. La supervivencia no está solo en huir, sino en conocer su lugar en este vasto mundo. Sin embargo, no todos los encuentros eran pacíficos. A veces, la lucha por la supervivencia se imponía con crueldad. Había días en los que tribus enteras desaparecían porque un depredador tomaba su territorio como coto de caza. Había días de pequeñas victorias. Los humanos lograban encender un fuego grande para ahuyentar una bestia que se acercaba a la cueva, o escapaban antes de que algo más rápido y grande los alcanzara. Con el paso de las eras, los humanos comenzaron a comprender más la tierra. Aprendieron nuevas formas de comunicarse con la naturaleza. Descubrieron qué árboles ocultaban depredadores, qué túneles exhalaban la respiración de los gigantes, qué rocas escondían agujeros útiles como refugios. Poco a poco,
El hombre se convirtió en un ser que sabía que su supervivencia no dependía de la fuerza, sino de la memoria, de la historia, de la experiencia transmitida de boca en boca a través del humo del fuego nocturno. Vivían sin certezas, sin garantías, pero vivían junto a los gigantes, junto a lo desconocido, junto al peligro. Y aunque el tiempo pasó y la mayoría de esas criaturas desaparecieron, la historia permaneció, convirtiéndose en parte de la memoria de la Tierra. Esta es la historia que narra que los humanos, desde el primer momento, no fueron los dueños del mundo, sino pequeños en un mundo gigantesco, pero poseían algo que los gigantes no tenían: la capacidad de aprender, de contar historias y de sobrevivir. Al final, eso fue lo que les permitió continuar, mientras aquellos gigantes se desvanecían bajo las capas del tiempo. La noche en esa era más densa que hoy, como si el cielo cargara capas adicionales de oscuridad. Las estrellas no brillaban claramente, sino que parecían chispas pequeñas intentando abrirse paso entre nubes densas que se movían lentamente, como un ser gigantesco arrastrándose por el cielo. Y en esa oscuridad, los sonidos de los gigantes se hacían más claros. Los pasos pesados atravesaban la tierra, provocando leves temblores que los humanos sentían dentro de las cuevas, como si la propia tierra respirara bajo ellos. Una noche, los primeros humanos dormían en círculo alrededor de un fuego tenue, cuando se escuchó un sonido lejano que recordaba al chirrido de una piedra arrastrada sobre otra, pero más profundo, más largo, como si una bestia arrastrara su cola sobre la tierra. Hombres y mujeres despertaron lentamente. Intercambiaron miradas, sabiendo que no debían apagar el fuego. La luz era la única barrera entre ellos y las sombras que podían ocultar colmillos implacables. El sonido se acercó y las ramas altas comenzaron a moverse sobre sus cabezas. Entonces apareció la criatura. No era como las que solían ver. Tenía un cuerpo largo cubierto de escamas brillantes que reflejaban la luz del fuego como pequeños fragmentos de vidrio. Ojos grandes que resplandecían con un amarillo pálido, y a cada respiración, un vapor denso llenaba el aire con olor a barro húmedo. Se detuvo frente a la cueva por un largo instante, observando el fuego y a los humanos acurrucados como un solo cuerpo. Nadie se movió, ni emitió sonido. Sabían que cualquier movimiento ante este gigante podría significar la muerte. Pero la criatura no atacó. Solo emitió un rugido profundo y se marchó, dejando tras de sí una huella en la tierra como un pequeño surco. Después de su partida, los humanos permanecieron en silencio largo tiempo, como si hubieran presenciado un evento mayor que su comprensión. Sabían que la historia se transmitiría a futuras generaciones.
no para asustarlas, sino porque comprendieron que la supervivencia depende de la memoria, de relatar cada instante, incluso aquellos en los que no hubo combate. Al día siguiente, un pequeño grupo salió a explorar la huella del monstruo. Se detuvieron ante el surco en el barro que había dejado, tocando la tierra con los dedos. Estaba cálida, como si el calor que se escondía en el cuerpo del gigante hubiera pasado al suelo. Sobre una roca cercana, encontraron algo extraño: las marcas de sus garras, más profundas de lo habitual, como si la criatura hubiera estado nerviosa o buscado algo. Eran señales que necesitaban interpretación, y los humanos de aquella época aprendían a leer la tierra como un libro abierto. Con los días, los humanos descubrieron que los gigantes, a pesar de su número y fuerza, no eran sin reglas. Se movían según patrones. Algunos pasaban cada 3 días cerca del río. Otros solo aparecían al atardecer. Y algunos no se alejaban de los bosques densos hasta que cesaban las lluvias. Este entendimiento permitió a los humanos vivir y construir su propio calendario sobre el calendario de la naturaleza. Los niños aprendían estas verdades desde temprana edad. Los mayores los llevaban a los límites del bosque, señalando enormes huellas. Estas son de una criatura que vive en los árboles, decía uno, y estas de otra que se acerca a las cuevas solo por la noche. Aquí nunca pasamos, porque la tierra misma rechaza que nos asentemos sobre ella. Cuando un niño preguntaba por el significado de esto, el adulto solo tocaba la tierra y decía: un día entenderás. La tierra habla a quien escucha. En una de las estaciones, las temperaturas bajaron más de lo habitual. Cayeron fuertes nevadas que cubrieron los caminos de los gigantes, y la comida comenzó a escasear. Los frutos dejaron de crecer, y la caza ya no era fácil. En aquel invierno riguroso aparecieron nuevas criaturas enormes, cubiertas de espeso pelaje, que se acercaban a las tierras humanas buscando calor o alimento. Eran más grandes que todo lo que los humanos habían visto, pero menos agresivas. Se movían lentamente, como si su enorme peso ralentizara sus pasos. Un día una de estas criaturas entró en una cueva abandonada cerca de la aldea. La pequeña tribu decidió observarla en lugar de huir. Desde la distancia, la vieron recostarse dentro de la cueva, como buscando descanso. El vapor subía de su boca y nariz. No atacó, ni se acercó a ellos. Por primera vez, comprendieron que los gigantes también sentían frío, que también buscaban seguridad, que no eran solo una amenaza absoluta como siempre habían imaginado. Ese momento fue un punto de inflexión. La tribu empezó a ver a los gigantes como parte del sistema de la tierra, no como enemigos permanentes. Un día ocurrió algo inesperado. Un depredador enorme con pelaje negro y colmillos como dagas
atacó a uno de los niños. Los humanos se escondieron temerosos, pero el gigante que descansaba en la cueva cercana emergió de repente. Emitió un rugido monumental y el depredador huyó en instantes. Los humanos no podían creer lo que veían. El gigante los había protegido sin motivo, como si solo quisiera mantener tranquilo el lugar que había elegido como refugio. El anciano de la tribu se acercó lentamente, sin armas, y colocó delante del gigante algunas ramas secas que habían reunido. El gigante no entendió el gesto, pero permaneció en su lugar, cerrando los ojos como aceptando el regalo. Desde ese día, los humanos empezaron a mirar a los gigantes de otra manera. Las historias ya no giraban solo en torno al miedo, sino sobre el equilibrio. La vida solo podía continuar cuando el débil aprendía a escuchar al fuerte y coexistir sin desafío ni sumisión. Pasaron muchos años y la tierra cambió repetidamente, pero los humanos recordaban esas estaciones. Recordaban a las criaturas que compartieron la tierra con ellos y comprendieron que la supervivencia no dependía de la fuerza, sino de la capacidad de entender, de observar, de respetar el mundo sin importar cuán grande fuera. Los años posteriores a aquel extraño invierno transformaron la tierra como si cambiara su propia piel. Los bosques se hicieron más salvajes, los ríos más anchos, y el cielo adoptó un tono gris la mayor parte del tiempo, como si las nubes formaran parte del techo eterno del mundo. Los niños que crecieron en esa nueva tierra no conocieron a los gigantes como sus padres. Escuchaban las historias en las noches, pero para ellos, esas criaturas eran leyendas, exageraciones o cuentos para mantenerlos alejados de la noche. No entendían qué significaba sentir la tierra vibrar bajo el peso de un solo ser. Pero los adultos sí lo entendían. Miraban el cielo cada noche, recordando las sombras de las alas gigantes que bloqueaban la luz del sol. Escuchaban el silencio de los bosques y se preguntaban cómo serían cuando estaban llenos de los sonidos de los colosos. Contaban historias no para asustar, sino para mantener viva la memoria. Con el tiempo solo quedaban rastros borrosos de los gigantes. Un hoyo aquí, una roca quebrada allá, huesos enterrados en el barro, un olor tenue como del pasado mismo. Aún así, los humanos los sentían. Veían sus imágenes en sueños, escuchaban sus pasos en el silbido del viento. Los gigantes, aunque ausentes, no habían desaparecido por completo. Permanecían como parte de la tierra, parte de la memoria, parte de la primera historia que formó la comprensión humana del mundo. Y aunque los humanos se hicieron más fuertes, más capaces de fabricar herramientas, más expertos en caza y defensa, una cosa no cambió: su sensación de que la tierra siempre era más grande que ellos y que guardaba secretos que solo el tiempo conoce. En el borde de una noche, el anciano de la tribu observaba el cielo mientras los niños se reunían a su alrededor. Les dijo:
Hemos sido pequeños en un mundo de gigantes y ahora vivimos en un mundo más pequeño, pero no menos peligroso. Recuerden siempre que la tierra cambia y que las criaturas vienen y van, pero quienes permanecen son los que aprenden. Y añadió mirando hacia las lejanas montañas. Y las criaturas con las que convivimos, las que llenaban la tierra y la golpeaban con sus pies, no fueron el fin del mundo, sino su principio. Así, cuando cerramos las páginas de esta larga historia, vemos que la vida hace millones de años no fue solo un capítulo olvidado del tiempo, sino un amplio escenario donde los miedos de los primeros humanos se mezclaban con su asombro, su debilidad con sus primeros intentos de comprender este mundo majestuoso que los rodeaba. Caminaban sobre una tierra aún indómita, entre criaturas gigantes que compartían aire, agua y sombra, como si todos fueran hijos de un mismo comienzo antes de que los caminos se bifurcaran. El primer humano no fue el más fuerte, ni el más rápido, ni el más resistente, pero era el que más podía contemplar la existencia, el más profundo en su percepción del tiempo, el más capaz de conectar el pasado con el presente para crear el mañana. Mientras las criaturas gigantes confiaban en su fuerza para sobrevivir, el humano construía su supervivencia con la mente, con pasos calculados y con la conciencia de que cada escena, aunque sencilla, tenía un significado digno de atención y memoria. Con los años y la desaparición de los gigantes y la aparición de los humanos más maduros, esas primeras memorias continuaron iluminando su interior como una chispa que nunca se apaga. Quedaron las historias de largas noches junto al fuego, el eco de los pasos de los enormes seres atravesando los bosques y el asombro que llenaba los ojos cuando el universo era más vasto de lo que podían imaginar. Esas antiguas épocas fueron el inicio de todo, el inicio del miedo, el inicio de la sabiduría, el inicio de la pregunta que nunca desaparece. ¿Cómo vivir en un mundo que no controlamos completamente? ¿Y cómo crear nuestro camino entre fuerzas más grandes que nosotros? Y al final los gigantes se fueron y el humano permaneció, contando sus historias, añadiendo maravilla, sombras y reflexión, llevando en su memoria el eco del primer tiempo, donde la existencia era demasiado grande para comprenderla y demasiado hermosa para olvidarla. Esa historia no terminó y no terminará jamás, porque cada vez que el humano cierra los ojos por la noche y viaja con su imaginación millones de años atrás, se encuentra nuevamente de pie sobre una vasta tierra, bajo un cielo sin límites, escuchando los pasos de los gigantes a lo lejos y sintiendo dentro de sí ese estremecimiento antiguo que le habló por primera vez. Aquellos gigantes finalmente desaparecieron, uno tras otro, como sombras que el tiempo se llevó consigo. Sin embargo, los seres humanos permanecieron, pequeños y frágiles, pero con una fuerza que los gigantes jamás tuvieron: la capacidad de observar, de aprender y de recordar.
Siguieron contando sus historias junto al fuego, mezclando el asombro con la cautela, la fascinación con el respeto, y poco a poco transformando el miedo en conocimiento. Conservaron en su memoria cada paso de los gigantes, cada rugido que hacía temblar la tierra, cada sombra que caía sobre sus refugios. Entendieron que la supervivencia no dependía de la fuerza, ni del tamaño, sino de la atención, de la paciencia y del entendimiento profundo de un mundo que los superaba por completo. Cada historia transmitida de boca en boca se convirtió en un mapa, una guía silenciosa para navegar por los misterios de la naturaleza. Aunque la tierra cambió, los ríos se desviaron, las montañas se fracturaron y los bosques crecieron más densos, los humanos recordaban los inviernos crudos, los gigantes que protegían sin razón aparente. Con el paso de los siglos, los humanos aprendieron a leer cada señal de la tierra como si fuera un idioma secreto. Cada rama caída, cada huella en el barro, cada sonido del viento entre los árboles les hablaba de los gigantes que alguna vez caminaron allí y de los peligros invisibles que acechaban más allá de su visión. Aprendieron a sincronizar su vida con los ritmos de la naturaleza, cuándo moverse, cuándo permanecer en silencio, cuándo buscar alimento y cuándo refugiarse. Su sabiduría no residía en la fuerza bruta, sino en la observación constante y en la memoria colectiva que se transmitía alrededor del fuego cada noche. Las noches largas se convirtieron en clases silenciosas, donde los ancianos relataban no solo las hazañas de supervivencia, sino también las historias de los gigantes que habían mostrado un inesperado respeto por los humanos. Contaban cómo un gigante podía pasar junto a ellos sin notar su presencia, o como otro, por razones desconocidas, protegía a la tribu de un depredador feroz. Así, los humanos comprendieron que incluso los seres más poderosos estaban sujetos a reglas invisibles, y que aprender esas reglas era la clave para vivir. Con el tiempo, el miedo a los gigantes se transformó en una forma de reverencia. Los humanos dejaron de verlos únicamente como amenazas y comenzaron a reconocerlos como parte de un mundo mayor. Un mundo lleno de fuerzas que ellos aún no comprendían por completo. Cada encuentro era una lección. La paciencia del gigante que pastaba sin prisa, la rapidez de aquel que huía ante algo que lo superaba, la majestuosidad de los que surcaban los cielos